Bueno, en este momento el país tiene unos meses donde el jefe del Estado decretó un estado de emergencia económica a través de todo el sistema económico venezolano. El campo venezolano, por supuesto, no es una isla dentro de la economía nacional y al igual que la economía nacional en este momento se encuentra trabada, la economía en el campo venezolano también se encuentra trabada. Es decir, el campo venezolano, que en este momento debería ser una de las fuertes argumentaciones para superar la crisis económica, está sumido en una profunda parálisis, yo debo reconocerlo así, por el caso de quienes trabajamos en el campo venezolano, en el caso de ¿Y a los, qué obedece eso, José Agustín? pero fíjate, en el caso de quienes trabajamos en el campo venezolano, los agricultores básicamente, ¿cómo espera el agricultor, por ejemplo, al invierno, a la entrada de las lluvias? El agricultor espera la entrada de las lluvias, así como cuando se le va a graduar un hijo de médico, de abogado, de ingeniero, etcétera. Así como cuando, por ejemplo, tiene un familiar enfermo Bueno, eso no, eso es y el familiar ya sería se recupera el familiar, bueno, con alegría. Entonces se espera la lluvia, la época del invierno, con alegría. Para la siembra, unos para desquitarse, puede decir, bueno, si el año pasado perdí, me voy a desquitar este año porque voy a ganar, me voy a recuperar. Otros para mantenerse. Bueno, pero lamentablemente, en este momento en que estamos del ciclo agrícola, no hay, por ejemplo, fertilizante. semillas. Semillas de pasto, por ejemplo, no hay un kilo de semillas de pasto en Venezuela. Entonces, estos son unos argumentos, estas son unas realidades que hace que en este momento en el campo venezolano no haya un optimismo para superar la fuerte crisis económica, emergencia económica lanzada por el jefe del Estado que tenemos en este momento. ¿Cómo Eso, resolverla entonces esta bueno, situación? fíjate, hay unos puntos que son muy vitales, que son, yo digo, de sentido común, es decir, de planificación. De planificación, nosotros hemos venido diciendo que en el caso de los agricultores, por ejemplo, bueno, hay unos aspectos que hemos venido considerando que no son ni siquiera filosóficos ni económicos, sino que es simplemente la siembra temprana. La siembra temprana, ¿qué significa? Significa que si el 1 de junio vamos a empezar a sembrar, es decir, si ayer íbamos a empezar a sembrar, ya en el mes de marzo, en el mes de abril, deberían estar en todos los agricultores de Venezuela, debajo del galpón, el fertilizante, la urea, la semilla, la maquinaria, los repuestos, el financiamiento, de manera que una vez que se arranque la siembra, cuando se introduce la semilla en el campo, yo soy reiterativo en esto, se introduce la semilla en el suelo, en la tierra, bueno, se aproveche todo el torrente de los aguaceros, al final tengamos una buena Pero cosecha. esto es responsabilidad de quién, José Agustín, porque en Bueno, definitiva la agricultura ha existido toda la vida, ¿no? claro, en primer lugar, no nos olvidemos que quienes planifican las políticas públicas. La política pública y en concreto el tema agrícola, el tema ganadero, esa es una competencia en el artículo 156 de la Constitución Ordinal 25 del Estado venezolano. El Estado venezolano tiene el deber constitucional de impulsar el sector ganadero, el sector agrícola, el sector forestal, el sector pesquero, es decir, son 4 subsectores que con la debida anticipación deben hacerse todos los sistemas de planificación para que al final tengamos una buena cosecha. Una buena cosecha, ¿qué significa? Bueno, más arroz, significa más maíz, significa al final más harina precocida, significa más abastecimiento para el pueblo, significa erradicar las colas, menos desabastecimiento. El campo venezolano, las 30 millones de hectáreas o más de 30 millones de hectáreas de tierras útiles para ganadería y para agricultura que tenemos en el campo venezolano, puede dar esa respuesta ¿Y qué que hacer, requiere. José Agustín, para incentivar la producción agrícola? Bueno, fíjate, ahí nos movemos en un terreno escurridizo de contradicciones. Contradicciones. ¿Por qué escurridizo de contradicciones? Porque nosotros tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos los hombres, tenemos las mujeres, tenemos la cultura, tenemos una estructura, tenemos un agrosoporte físico importante en Venezuela. Bueno, pero nosotros consumimos, por ejemplo, los venezolanos, 120.000 toneladas de caraota todos los años e importamos 80.000 toneladas. O sea, eso no tiene justificación y no tiene justificación en la Venezuela de ayer y no tiene justificación en la Venezuela de hoy. Eso hay que corregirlo. Ahora, se pueden corregir. Hay defectos estructurales en la agricultura, en la ganadería, que se han venido corrigiendo y se pueden corregir. Por ejemplo,
uno que yo reconozco siempre, las tasas de intereses. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno, las tasas de intereses para el sector agrícola eran 50%. ¿Y las gavetas agrícolas de los bancos no han funcionado en ese caso? Entonces, fíjate, para allá vamos, buena pregunta. Entonces eran, para concretar la idea, 50% las tasas de intereses, capitalizando intereses cada 3 meses, llegando los intereses a 120%, hermano, lo que significa que en ese entonces no era posible, no era viable la agricultura ni la ganadería en Venezuela. El presidente Chávez inmediatamente llegó y corrigió ese defecto estructural. Puso las tasas de interés, las colocó al 13% en la banca pública. Eso fue un tremendo jalón que vino durante un tiempo importante a estimular la actividad agrícola en Venezuela de los pequeños, de los campesinos, de los grandes productores, los productores empresariales. Entonces, eso fue un defecto estructural que se rompió. Hay otros defectos estructurales que hay que romper, que tú has tocado uno muy importante con las gavetas obligatorias. Por ejemplo, hoy la cartera agrícola en el campo venezolano, la gaveta obligatoria es más de 700.000 millones de bolívares o cerca de 700.000 millones de bolívares. Eso es plata. Esa es una masa de plata que se mueve en el campo venezolano muy importante. Porque ¿qué necesita el sector productor para producir? ¿Qué necesitamos los productores? Un entorno sano que te signifique buena seguridad personal, un entorno sano que te signifique abastecimiento automático, que un agricultor que en este momento, un conuquero que en este momento quiere comprar un saco de abono, bueno, vaya al negocio de la esquina y consiga su saco de abono. Y un empresario del campo que quiera comprar una gandola de abono, vaya al negocio de la esquina y consiga su gandola de abono y le dé y se ponga a cumplir con las actividades de producir alimentos, que es el fin de los productores agropecuarios. Reitero la pregunta anterior. ¿Por qué hemos llegado a ese estado? Tú dices que hay una carencia total de estos insumos. Bueno, fíjate, los venezolanos no nos preparamos ni para la producción ni para la alimentación. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el ministro Jorge Giordani, que decía cuando estaba en el gobierno, que tuvimos 27 trimestres consecutivos creciendo, con una economía en alto crecimiento en 27 trimestres consecutivos. Pero fue cierto, ¿no? Claro, porque teníamos el barril del petróleo sobre los $100. Es decir, esa es una mantequilla sobre los $100 el barril del petróleo. Bueno, pero en ese entonces no crecimos en más agricultura, no crecimos en más ganadería, no crecimos en más pequeña industria, no crecimos en más industria en el campo venezolano, no crecimos en más fábrica, no crecimos en más cultura productiva, no rompimos con las importaciones, se siguió con una cultura de las importaderas, bueno, que no. Rentística petrolera. Exactamente. Entonces, nunca hicimos lo que plantearon unos pensadores venezolanos de la siembra del petróleo. José Agustín, tenemos un segmento que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y nos lo respondes en el próximo segmento. Mi pregunta en cuanto a la crisis que estamos viviendo en relación al desabastecimiento, a los precios desmedidos, es ¿cuál es la solución que aportarían para comenzar a solucionar esta situación, esta crisis tan caótica que estamos viviendo? ¿Por qué la escasez de comida en el país sigue tan latente, este fenómeno que nos está afectando a muchos? En este caso mi pregunta sería ¿por qué ahora se implementa el sistema CAP y no los productos dentro del mercado para así poderlos comprar normalmente?